Muy bien, vamos a empezar entonces en un momento ya a compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón. Déjenme aquí arreglar mi nota. Muy bien, esta mañana quiero compartirles, bueno, el Señor puso en mi corazón que compartiera con ustedes una palabra que estoy segura que es para la iglesia. Y todos nosotros somos representantes de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Así que el tema, si usted le quiere poner un tema, es que tenemos que ser una iglesia temerosa de Dios. La verdad que hoy día escuchamos tantas cosas que están ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes no solo vamos a hablar de la localidad, ni tampoco solo de una iglesia, sino es a nivel mundial. Están ocurriendo acontecimientos que están dañando, por decirlo de una manera, están dañando la imagen de una iglesia cristiana evangélica. Y esto preocupa porque esto es simplemente es el enemigo metiendo su cola. Les digo si es que tiene cola porque no la tiene, pero bueno, así lo han eh, ¿cómo se? Bueno, han hecho su forma, ¿verdad? Su figura. Pero hoy quiero platicarles y darles cuatro aspectos. Y para eso vamos a basarnos en una lectura bíblica muy interesante que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Vaya usted, tiene una Biblia, si quiere anotar, pues traiga su lapicero, traiga su cuaderno, sus hojas y anote esto porque estoy segura que el Señor nos está hablando a todos nosotros como iglesia. Y en el capítulo 18 vamos a compartir del 1 al 16. Dice en el verso 18:1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Se recuerda usted que Acab era el rey, pero era esposo de nuestra famosa Isabel, ¿verdad? Eh, pero no vamos a platicar hoy de Acab, no vamos a platicar de Jezabel, de hecho ni siquiera de Elías. Hay un personaje aquí muy importante que es del cual vamos a compartir. Y dice en el verso 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. No hablaremos de Elías entonces, sino vamos a hablar de Abdías. No vamos a hablar ni de Elías, ni de Acab, ni de Jezabel. Vamos a enfocar en este momento en este personaje que es Abdías. Dice que Abdías era temeroso de Jehová. Él era mayordomo de Acab, o sea, él servía en el palacio, él definitivamente también estaba al servicio de Jezabel, de todo un gobierno. Mire, es como decir, él estaba en medio de un gobierno que era corrupto, de un gobierno donde se movía mucho espíritu de manipulación, mucha idolatría. Recuerdan ustedes que ellos eran adoradores de los Baales y se movía todo eso. O sea, en medio de todo eso estaba Dios. Y es como estar hoy en día nosotros, ¿verdad? O sea, donde usted trabaja o donde usted se mueve, pero dentro de este mundo, le repito, a nivel global, hay mucha corrupción, hay hay adoración a otros dioses, ¿verdad? Hay doctrinas, ¿verdad? Que se mueven, o sea, es un sinfín de cosas y nosotros, como ministros, estamos inmersos dentro de esa sociedad. De esta sociedad en que vivimos, estamos viviendo todo esto. Mire, estamos en medio de protestas, en medio de gobiernos, ¿verdad? Ustedes que eh, pues hay que hablarlo con las palabras como es, ¿verdad? Que roban, que mueven los recursos a su favor, que hacen muchas cosas. De acuérdense que ahorita incluso, gloria a Dios, pues acaba de rechazar, en la Corte de Constitucionalidad acaba de rechazar el pedido de acerca del matrimonio gay. O sea, todo eso estamos inmersos.
Y Abdías estaba inmerso dentro de ese contexto, ¿verdad? Estaba inmerso dentro de eso. Recuérdese usted que Jezabel era una reina, ¿verdad? Ustedes era una mujer manipuladora, una mujer que era adoradora de los Baales y que perseguía a los profetas. Y ahorita vamos a esa parte. Entonces, en medio de este gobierno corrupto y en contra de los mandatos de Jehová, ellos estaban en contra de los mandatos del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí había este varón que era un empleado del gobierno, ¿verdad? Hoy se podría decir que es un empleado del gobierno, no sé dónde trabaja usted, aquí hay varios que, que yo sé que trabajaron para el gobierno y no me dejarán mentir, que es un ambiente en general, ¿verdad? No todos, porque cabalmente a ustedes no podemos generalizar que todos lo están, pero el gobierno se maneja todo ese tipo de situación. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. O sea, todo esto que se mueve en este medio, en estos medios, definitivamente no es agradable a los ojos del Señor, como no era agradable lo que estaba ocurriendo con el reinado de Acab teniendo ahí a Jezabel, ¿verdad? Se recuerda a usted que en Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:19-20 dice, yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga usted, que tolera que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, mire usted, se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, no estamos nosotros, acaso en este tiempo, no hay personas aquí que están dentro de nuestra sociedad que está ocurriendo eso en este momento. Entonces nosotros estamos inmersos dentro de todo eso. Y aquí es donde viene el tema que les estoy tratando. Tenemos que ser una iglesia temerosa de Dios, no temerosa del que está gobernando, no temerosa del que es nuestro jefe, no, temerosa de Jehová. ¿Qué quiere decir? Seguir sus preceptos, ser luminares en el lugar en donde quiera que está. Aquí estaba Abdías, que Abdías dice que era temeroso de Jehová, pero mire dónde estaba su chance, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el suyo? Y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Que seguimos las enseñanzas, que si usted es cristiano, si se dice cristiano, quiere decir que está siguiendo las normas, que está siguiendo la ética, que está siguiendo toda aquella palabra que Jesús dejó para que nosotros hiciéramos. ¿Se recuerda usted que en Juan le dice el Señor a Dios que está dejando, ¿verdad? A sus discípulos los está dejando ya entrenados en palabras chapinas, ya entrenados, ya capacitados, les había enseñado todo lo que Dios le había mostrado a su Hijo Jesús, él lo había enseñado a sus discípulos. Y entonces ahora él se iba y los dejaba a ellos en esta tierra que ya no, o sea, quedaban aquí, pero no iban a hacer las mismas cosas del mundo. Entonces, eso pasó con Abdías. Abdías estaba inmerso entre todo eso, pero no estaba haciendo lo que hacía el mundo, no estaba haciendo lo que hacía ese gobierno. Él era temeroso de Jehová. Si nos dice en su palabra que él era temeroso de Jehová, que hizo ese énfasis en Abdías, quiere decir que entonces él estaba siendo temeroso del Señor y trataba en medio, sumergido entre todo eso, de seguir los preceptos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que ahora debe de ser la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, no es el edificio donde usted va, ahí simplemente, ahí simplemente es el edificio, es el lugar donde nosotros nos conectamos, ¿verdad? Pero no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros. Entonces, en este entendido, continúe. Dice en el verso 4, siempre ahí del capítulo 18, dice,
porque cuando Jezabel destruía, dice, a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Imagínense ustedes, en medio de todo eso, Jezabel estaba persiguiendo a los profetas, o sea, él estaba persiguiendo a los profetas. Pero Abdías, mire, esto es bien importante que lo comprendamos. Dice que Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Miren dónde llegaba y los estaba sustentando. ¿Dónde estaba llegando el temor de Abdías? Abdías comprendió, mis amados, comprendió la importancia de mantener vivos a los profetas. En pocas palabras, estaba cuidando a la iglesia de Dios. Estaba cuidando de guardar la palabra que venía. Ahorita me explico con eso. Los profetas en ese tiempo y en este otro tiempo perdón que estoy pidiendo que me traigan para que se está yendo la batería en mi teléfono. Eh, Abdías sabía que los profetas recibían palabras. ¿Se recuerda usted que la profecía es simplemente la palabra del Señor a través de sus hijos los profetas? O sea, todo lo que el Señor hablaba, lo hacía a través de sus hijos los profetas. A través de sus hijos los profetas. Y Abdías conocía eso, comprendía esa parte, ¿verdad? Comprendía que estos varones, estos que él estaba escondiendo, recibían toda la palabra que les daba el Señor, ¿verdad? Ellos recibían la dirección de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, el que estaba guardando eran personas pues comunes como nosotros, ¿verdad? Pero había algo importante en ellos que recibían toda la palabra del Señor. Ellos recibían instrucción, recibían dirección, recibían todas las amonestaciones de parte del Señor. Entonces Abdías comprendió que era importante, ¿verdad? Que era importante guardar, cuidar la palabra. Eso era lo que estaba haciendo Abdías, era cuidando a la iglesia, cuidando la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que hoy día nosotros, inmersos dentro de toda esta sociedad, inmersos dentro de todo lo que se está dando hoy día, estamos nosotros llamados a cuidar la palabra, a guardar la palabra, a confiar en ella, a cuidarla, ¿verdad? A no sumergirnos nosotros dentro de todo este ambiente burocrático, como usted le quiera llamar, en donde usted trabaja. Quizá no estoy hablando solo del gobierno, estoy hablando de cualquier lugar en donde trabajamos, en cualquier lugar donde trabajamos. Nos estamos rodeando nosotros de personas que no tienen temor de Dios, no lo tienen. Pero nosotros en medio de eso tenemos que ser luminares, como dice la palabra. Tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal, ¿verdad? Porque la sal es la que sazona, pero si nosotros nos sumergimos dentro de ese ambiente, no pasa nada. ¿Verdad que estamos siendo? Estamos solo siendo cristianos de nombre o líderes. Eso es lo peor, ¿verdad? Somos líderes en la iglesia y trabajamos en algún lugar. Tenemos que demostrar quiénes somos en todo y en cada lugar en donde vamos. Y Abdías comprendió esto, ¿verdad? Él lo comprendió. En primera de Pedro 5, 2 al 3 dice, cuiden el rebaño de Dios. Miren ustedes la instrucción. Cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo. Tenemos que cuidar porque todos los que están conectados en este momento, estoy viendo aquí sus nombres, tienen personas que están a su cargo en un ministerio, en una iglesia. Y dice, no por obligación ni por ambición de dinero. Wow. O sea, no por la figura que nosotros, por una posición,
ni por lo que se nos pague o no se nos pague. ¿Sabe que una vez Susanita Dugar, que ustedes, varios de ustedes la han escuchado, ella es misionera peruana, ella, el que los dirigía a ellos, les dijo, es que en vez de ustedes recibir paga, ustedes deberían de pagar por servir al Señor. O sea, es tal el privilegio que uno mejor debería pagar para servir al Señor y no al revés, pero ahora pareciera que es al revés a usted. Pero bueno, sin ambición de dinero, sino con el deseo de servir como Dios quiere. O sea, ese es el deseo que debe haber en nuestros corazones como líderes, porque no le estoy hablando solo a pastores, no estoy hablando a profetas, no estoy hablando solo a ministros que tengan una posición de autoridad, estoy hablando a todo aquel líder que de una u otra manera, en cualquier momento, ¿verdad? Está representando al Señor. Y Abdías comprendió eso. Abdías dijo, estos son varones de Dios, reciben la palabra de Dios, ¿cómo van a desaparecer si a través de ellos Jehová está trayendo palabra al pueblo? Entonces él entendió esa parte. Entonces nosotros debemos de comprender que estamos llamados a guardar esa palabra, a cuidar de la palabra del Señor, a cuidar la iglesia. Dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino ejemplo para ellos. Ejemplo para ellos. Yo cuando trabajé en un secular, nosotros teníamos que ser el primer ejemplo, ¿verdad? Ustedes, pues nosotros enseñábamos cómo las gerentes que estaban a nuestro cargo, ellas nombraban a personas para vender el producto, pero nosotros ya teníamos que saber hacerlo, ¿verdad? Y si le decíamos, mire, métase, pues yo anduve allá por toda esa área de Limón hasta abajo, en esas colonias algo peligrosas. Gloria a Dios, nunca me pasó nada en comunidades y todo, pero yo entraba junto con ellas. Yo no le decía, mire, vaya, y yo me quedaba, ¿verdad? No, yo iba con ellas. Y cuando íbamos a cobrar también, yo iba y cobraba con ellas. Yo entraba con ellas, motivaba, les enseñaba. También estaba junto con ellas. Entonces, las mujeres que estaban a mi cargo, las gerentes que estaban a mi cargo, ya sabía que contaban conmigo porque yo hacía lo que yo les decía, yo lo hacía. O sea, lo que yo enseñaba era porque yo lo había hecho. Yo les decía, mira, metete a la Alameda Norte, era yo iba con ella, no iba ella sola. ¿Me explico? O sea, y le hablo de este lugar que el mundo sabe, Guatemala sabe que es bastante peligrosa. Y entonces entrábamos con ella. O sea, tenemos que ser ejemplo entonces en la palabra. Ejemplo, si nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de dominio propio, estamos hablando de paz, gozo, paciencia, todo, nosotros como líderes tenemos que ser el ejemplo. Abdias estaba haciendo un ejemplo tremendo usted, porque imagínense arriesgando su vida, arriesgando todo por el Señor, arriesgando todo, aprovechando la posición que tenía para guardar a esos profetas, porque él sabía, él tenía conocimiento hoy. Hoy decía Jezabel, miren, vayan a traerme a aquellos que están allá, ¿verdad? Y él ya lo sabía, por eso escondió. O sea, él cuidó la iglesia, cuidó la palabra, y es a lo que nosotros estamos llamados. En el verso 5 dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, ¿verdad? O sea, él andaba junto con el jefe, con su jefe, ¿verdad? Él andaba con su jefe, con su amo en la tierra, él andaba con él, pero Abdías él, en medio de todo esto, él estaba sirviendo al Señor. Y oiga esto, ¿qué es lo que dice en el verso 3? Dice, bueno, lo que les acabo de leer, pero entonces, Abdías fue siervo obediente a la autoridad, porque le dijo acá, bueno, yo voy a ir por acá, tú ve por allá, busquémosle fuente a los animales para poder hidratarlos, ¿verdad? Yo voy por aquí, tú ve por allá. Andaban buscando ellos a los profetas.
Y Abdías, pues obediente, él fue obediente. Recuérdese usted que en Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. Abdías estaba cumpliendo con este principio, ¿verdad? Él estaba siendo obediente a esa autoridad, porque no le estoy diciendo a usted que se rebele en contra de su autoridad, ¿verdad? No estoy diciendo que vaya a las calles y proteste, no. Estoy diciendo que usted, en medio de respetar la autoridad, usted por sobre todo, tenemos que seguir las ordenanzas del Señor. Tenemos que seguir a Dios, tenemos que ser, repito y vuelvo a repetir, tenemos que ser luminares en donde quiera que estemos, porque tenemos que mostrar con nuestras actitudes, con lo que somos ministros temerosos de Dios y que guardamos una iglesia que es temerosa de Dios, que guardamos su palabra, que no nos desviamos, ¿verdad? Ustedes que vamos a respetar autoridad. Cuando usted escuche que están criticando, ¿verdad? Al gobierno, no se una a esas críticas, no se una, porque entonces, ¿qué van a decir los? Ah, miren, usted es cristiano, pero habla peor que todos nosotros. Miren ustedes el ejemplo que nosotros queremos dar. Entonces, tenemos que ser nosotros gente guardadora de verdad. Tenemos que guardar la verdad en nosotros. ¿Qué quiere decir guardadora de verdad? Que voy a guardar la palabra y que la voy a seguir, que voy a ser fiel a ella. No quiere decir que la voy a meter en mi bolso, no. Quiere decir que la voy a retener en mi corazón y que de acuerdo a eso yo voy a hablar, que de acuerdo a eso yo voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer. Y en el verso 7 dice, y yendo a días por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi siervo Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque lo había mandado a buscar a Elías y él le había dicho antes del verso 18, decía, mira, no lo encontramos por ningún lado. No está, o sea, Elías en palabras chapinas, estoy parafraseando, no se encuentra, no está, nadie sabe dónde está. Y ahora resulta que él mismo lo encuentra. Entonces le dice, pero ¿qué he hecho yo para que envíes para que me vayan a matar, verdad? Sí. ¿Y qué le estaba diciendo? Yo dije al rey que no te encontrábamos, que no estábamos. Y ahora resulta que yo tengo que ir a decirle al rey que tú vas para allá, ¿verdad? Qué tremendo es usted, qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Abdías reconoce a Elías, fíjense usted, él lo reconoce. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Moisés entra y ve la zarza ardiente, ¿verdad? Y le pregunta en la zarza qué está pasando y le dice, y Dios le responde, yo soy. Ahora Abdías le dice, tú eres Elías, sí, yo soy Elías. Hijo, le dijo Abdías, ¿verdad? Hoy sí me metí en graves problemas. Hoy sí estoy, pero porque estaba resguardando y nada más y nada menos que se había encontrado Elías. Entonces, para él eso representaba un peligro de muerte, un peligro de desaparición, porque había mentido al rey diciéndole que no, y ahora resulta que él lo encontró. O sea, y Abdías reconoció a Elías, ¿sí usted? O sea, él reconoció al profeta. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Abdías reconocía quién era Elías. Él era temeroso de Dios y reconocía, sabía quién era Elías. Y no era como ahora, ¿verdad? Ustedes que dicen, mire, este es mi hijo y aparece en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo, ¿verdad? Entonces dice, mire, mando la foto de mi hijo para que se lo reconozcan. No existía eso, pero él reconoció a Elías. Nosotros reconocemos y al reconocer de quiénes somos nosotros, tener nuestra identidad bien segura, quiénes somos nosotros, reconocemos a nuestro Señor y es la voz que nosotros seguimos la voz de Jesús y seguimos siendo, por eso estamos llamados, perdón, a guardar la palabra, a cuidar la iglesia. ¿Sí? Tenemos que cuidar la iglesia que Jesucristo dejó. Tenemos que guardarla. Miren cuántas veces Pablo no le escribió a Corinto, no le escribió a Efesios, a todas las cartas que él enviaba.
pidiendo que tuvieran cuidado de doctrinas falsas, que tuvieran cuidado de falsos profetas, de falsos pastores, porque si nosotros nos sumergimos en la palabra, vamos a reconocer aquellos que no son de Dios, porque reconocemos quién, quién es nuestro Dios. Y Elías, ahora frente a Abdías lo reconoce. Y miren lo que dice en el verso 10. Vive Jehová tu Dios, le dice a Abdías, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y miren pues lo que le dice Abdías. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no le había hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Miren, qué tremendo. Elías estaba siguiendo una orden del Señor. Él estaba siguiendo una orden de parte de Dios. Y ahora Abdías tenía una decisión que tomar. Tenía una decisión que tomar porque iba a poner en riesgo su propia vida para ir a anunciar la llegada de Elías. Y nosotros nos cuesta. La obediencia nos cuesta. Es increíble lo que más cuesta. A veces dicen, ¿verdad? Nos dicen los pastores, hay que hacer X o Y cosas. Ah, yo eso no me gusta, no estoy de acuerdo, eso no está bien, yo mejor me voy, yo mejor no participo, porque yo con eso no estoy de acuerdo. Pero aquí usted sabría en contra de su propia vida, arriesgando su propia vida. Miren a lo que se está enfrentando. Y así se enfrentaron los discípulos. Ellos siguieron las ordenanzas del Señor y siguieron a pesar que estaban poniendo en riesgo su vida. Sabían el final que iban a tener, que no iba a terminar bien en el sentido humano, ¿verdad? Porque al final iban a cumplir con la obra del Señor y él definitivamente estaba guardándole su espacio con él ahí, ¿verdad? Pero a días ahora estaba poniendo. Y ahora yo te digo a ti, ¿qué estás dispuesto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Señor? ¿Acaso queremos seguir el rumbo del mundo? ¿Queremos seguir ahí para quedar bien con todos? ¿Verdad? Para no quedar mal con el mundo. Ay, después le pido perdón a Dios, ¿verdad? Como ahí un dicho muy malo que dice, el que peca y pide perdón empata. Pero esto no es cierto. Nosotros como luminares, como sal de la tierra, tenemos que cuidar la iglesia y tenemos que ser respetuosos y tenemos que tener temor al Señor. Tenemos que tener temor al Señor. Aquí el temor no se trata de tener miedo, sino de respetar, de seguir y de mantenernos firmes con Él. Porque si nosotros nos mantenemos firmes con el Señor, entonces dice que no vamos a ser cortados, vamos a ser eh, como los pámpanos, ¿verdad? A la vid. Vamos a estar ahí agarraditos, agarraditos y no perdernos de ahí para dar fruto y no ser cortados. Entonces, imagínese usted, entonces en el verso 12 dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, dice, el Espíritu de Jehová me llevará a donde yo no sepa. Eh, Recuérdense ustedes que el Señor, que Jesús cuando se fue, ¿verdad? Le dijo a los apóstoles que convenía que Él se fuera porque iba a venir el Espíritu Santo. Pero mire eh, lo que le dice aquí Elías dice, a Díaz, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Eso le estaba diciendo Abdías a Elías. O sea, como quien dice, tú me estás diciendo que vas a ir, voy a ir a hablarle yo acá y cuando regrese tú ya no vas a estar. Miren, ustedes estaba reconociendo, aquí estaba reconociendo a Abdías el poder soberano de Dios. O sea, él sabía lo que Dios podía hacer. Él sabía que eso era posible. Te vas a desaparecer porque va a resultar que el Espíritu de Jehová te va a llevar y yo voy a quedar re mal ante acá. Y voy a seguir leyendo. Dice, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Mire ustedes, él conocía la soberanía de Dios. ¿Tú reconoces la soberanía de Dios? Te pregunto. Reconoce la soberanía de Dios.
Dice, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Verso 14. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Verso 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, a ustedes. Wow, imagínense cada uno de nosotros poder decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Miren ustedes, él estaba diciéndole, mira, yo te digo en el nombre del Señor, es como ahora decimos nosotros en nombre de Jesús, ¿verdad? Yo ahora te digo, ¿verdad? Que no me voy a mover, que me voy a mostrar acá, no te preocupes. Ya él estaba dando su palabra, él estaba dando su palabra. Entonces dice en el 16, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elí. Miren ustedes la seguridad que habrías tú. Si a ti te dice el Señor, lo que Él te diga que tengas que hacer, hazlo, hazlo, porque lo que Dios dice se hace, punto. No hay discusión. Lo que Él dice se hace. Entonces Abdías aquí reconoció el poder soberano de Dios. Sabía que Elías se lo podía llevar el Señor, sabía, ¿verdad? Pero cuando Elías le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo, wow, no, pues este varón es representante del Señor, él escucha la voz de Dios y está hablando en nombre del Señor, claro, como no le voy a creer, con toda confianza, voy y voy a ir a hablar con Acab. Y fue, se lo dijo, y entonces Acab se encontró con Elías. En Job 9:12 dice, he aquí arrebatará, ¿quién la restituir? ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá al Señor qué? O sea, reconoce a Díaz en este momento, reconoce el poder soberano de Dios. ¿Quién le va a discutir al Señor? Él no se atrevió a discutirle más, no le dijo ahí a más a Elías, cuando Elías le dijo, mira, Jehová en cuya presencia estoy, dijo, ya no hubo duda en el corazón de Abdías. Ya no hubo duda. ¿Quién le va a discutir al Señor? ¿Quién le va a discutir lo que él quiere hacer? ¿Quién le va a decir estás equivocado? ¿Quién le va a decir no te creo? Él le creyó y tú tienes que creerle. Tenemos que creer en el Señor, que Él nos trajo aquí y nos tiene como ministros, nos tiene en liderazgo, porque Él confía en nosotros, en que nosotros cuidemos la iglesia que Él dejó, en que cuidemos la palabra, que la guardemos, que la atesoremos y que no permitamos que falsas doctrinas, que falsos profetas, que falsos ministros estén contaminando la palabra. Y por último, en Isaías 64:5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acobardaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque nosotros pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¡Wow! ¿Podremos acaso ser salvos? O sea, Dios es soberano. Él es soberano. Y cuando venga, cuando venga Jesús, su segunda venida, vamos a ir al encuentro con Él. Vamos a estar en el encuentro con Él. Y ahora yo te digo, tenemos que ser una iglesia temerosa de Dios. Tenemos que estar dentro donde estemos, tenemos que ser luminarios. Tenemos que mostrar ese temor en nuestras, es que el temor no se demuestra quedándose paralizados o con miedo, ¿verdad? Como les decía, sino el temor de Dios se demuestra cuando con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, con todo eso, nosotros mostramos que tenemos temor a Señor, temor a Jehová. Y es esa iglesia la que el Señor quiere. Esa iglesia temerosa de Dios, esa iglesia que guarda su palabra, que cuida la iglesia, esa iglesia que respeta
respeta autoridades y esa iglesia que reconoce su voz y que reconoce el poder soberano de Dios. Dejo eso en tus corazones, porque es lo que el Señor quiere para la iglesia. Y yo los invito a todos ustedes a que reflexionemos quiénes estamos siendo nosotros. Nosotros tenemos una identidad, somos hijos de Dios, pero reflexionemos qué estamos haciendo como hijos de Dios. ¿Estamos siendo realmente cristianos? ¿Realmente estamos siendo discípulos de Jesús? ¿Estamos siendo realmente estos hombres y mujeres que reconocen el poder soberano de Dios, que tienen temor al Señor y que estamos dispuestos a cuidar la iglesia, a cuidar de su palabra, independientemente de lo que ocurra en nuestro alrededor, nosotros manteniéndonos firmes en la palabra del Señor, firmes en lo que Él nos enseñó, firmes en lo que hemos aprendido? Pero claro, ¿verdad? Hay que meterse en la palabra. Que usted no se mete en la palabra, no va a saber a quién le está haciendo usted fiel, no va a saber usted en qué está siendo firme, no va a saber nada de eso. Pero así como Abdías tenía temor de Jehová, guardó la palabra y fue instrumento del Señor para guardar, para cuidar la iglesia, para cuidar a esos profetas que en este momento lo estamos usando como una figura de la iglesia que recibe del Señor, recibe la instrucción y camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy los invito, mis amados, a que reflexionemos. Es un tiempo en el cual necesitamos reflexionar de nuestras acciones, qué estamos haciendo, de quién tenemos temor, a quién estamos siguiendo, qué estamos haciendo. ¿Reconocemos realmente la soberanía de Dios? ¿Reconocemos realmente su voz o seguimos cualquier voz que nos guíe, que nos diga? ¿Saben dónde se va a ver eso? En sus actitudes, en cómo usted actúa, en, bueno, no usted, nosotros, en cómo somos, en cómo actuamos, en cómo nosotros nos expresamos, en cómo nosotros respetamos a las autoridades, en cómo nosotros realmente guardamos la palabra, la atesoramos, la compartimos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Es lo que hoy el Señor está hablando a la iglesia. No hagamos oídos sordos. Pongamos atención a lo que el Señor nos está hablando, porque nos está dando dirección, nos está pidiendo fidelidad, nos está pidiendo que le reconozcamos, nos está pidiendo que reconozcamos a su único Hijo Jesús y reconozcamos lo que Él hizo con su Hijo por amor a nosotros. Y nos está confiando la iglesia, nos está confiando la iglesia para guardarla, para guardar su palabra. Amén. Muy bien, vamos a orar dando tiempo para que usted reflexione en estos días. Señor, gracias. Hoy te pido, Padre, que esta palabra que hoy, Señor, ha sido dada a tus hijos, a tus siervos, se atesore en el corazón de cada uno de ellos. Hoy, Padre, te pido que esta palabra, Señor, no se la robe nadie, que sea gozo en el corazón de cada uno de nosotros, de todos nosotros, los que recibimos esta palabra. Porque yo soy la primera, Padre, en sentirme confrontada con esta palabra. Hoy te pido, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer, porque eres tú quien lo hace. Porque tú eres nuestro pastor y contigo nada nos falta. Porque tú eres, Señor, quien corona de favores nuestra vida. Tú eres quien nos guía, tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres nuestra roca. Tú, Señor, eres, Padre, el centro de todo. Tú, amado Jesús, eres quien dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos atesorar ese sacrificio y ser fieles a lo que tú dejaste establecido. Hoy te pido, Padre, que esta palabra que hoy nos has dado quede en nosotros, la atesoremos y crezca en cada uno de nosotros y mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Mantenernos firmes, Señor, como los pámpanos están unidos a la vid. Estar, Señor, alimentándonos de ti, de tu palabra,
No desconectarnos, sino mantenernos firmes, Señor. Cuidar de tu casa, cuidar de lo que tú nos has dado, cuidar esa palabra maravillosa que guía nuestra vida. Cuidar, Señor, y reconocer sobre todo, Padre bendito, que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Hoy damos a ti, Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.